Bueno, buenas noches. Viernes 28 de mayo. Qué tarde he llegado a esta altura sin hablar de aquel 8 de marzo. Así que hoy vamos a hacer una edición especial de un video que, aunque nadie me lo pidió, voy a hablar sobre el 8 de marzo. Pero el 8 de marzo bien podría hablar sobre tan solo el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Todos los 8 de marzo conmemorando que en el mundo se lucha justamente por la igualdad de las mujeres, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos, ¿sí? El pedido de una justicia obviamente antipatriarcal y principalmente hablar sobre el 8 de marzo de 1908, ¿no? Aquel 8 de marzo donde 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica de Cotton de Nueva York, en Estados Unidos, luego que justamente se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo, ¿no? Bueno, con el correr del tiempo y ya años después se resolvió, ¿sí? A través de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, se designó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en 1977, ¿no? Eso fue, de alguna manera, ya planteado por una moción de Clara Zetkin, que era la líder del levantamiento de las 20.000, y justamente se había proclamado oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿sí? Bueno, la ONU abrió un poco, se podría decir, el paraguas y amplió y conglomeró, ¿sí? A todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Y en 2011 ya se celebró el centenario de esa celebración, se recordó, ¿no? Ya el centenario, con la premisa de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, ¿no? A través de ONU Mujeres. Bien, de esto y de tantas otras situaciones, ¿no? Podríamos hacer hasta una línea de tiempo, desde principios del siglo XX, de alguna manera del tratamiento y del maltratamiento, ¿sí? Que se le ha dado al género, hacia atrás y en adelante. Pero en este caso, voy a aprovechar esta ocasión para hablar de un término que últimamente se habla mucho, se viene hablando mucho, y que es importado, y que en estos días, en el ejercicio de la profesión de uno, lo ha utilizado, que es el término mamá luchona, ¿no? Bueno, mamá luchona, ¿sí? ¿Qué significa ser luchón? ¿No? Bueno, es un término que en realidad es muy utilizado en México, ¿no? Es un adjetivo coloquial y que se utiliza justamente para hablar de quien se esfuerza y hace todo lo posible para alcanzar sus objetivos, ¿no? Esa persona es luchona. Bien, bueno, pero ¿por qué esto de ser mamá luchona? ¿No? Entonces esto hay que venir de alguna manera un poco más a la realidad, ¿no? A qué es lo que sucede en el día a día, ¿no? Mamá luchona justamente es un término que está vinculado y que apareció en nuestro país, ¿sí? O a nivel más general, en realidad, a partir del año 2015, ¿bien? Mucho en redes sociales, y que justamente lo hemos conocido o por memes, o por chistes, o por bromas y demás, pero lo cierto es que tiene, ¿sí? Un correlato, tiene una carga cultural, ¿bien? Que hace referencia justamente a la significación social del poder de la mujer, ¿no? De la mujer que puede. Y detrás de ese término de mujer luchona, de mamá luchona, justamente lo que se genera es la falta de empatía, ¿no? Y la violencia contra la mujer como contrapartida, ¿no? O sea, esa mamá que lucha por esos objetivos y como contrapartida, bien, esa falta de empatía hacia su lucha, esa ignorancia, el grado tal de ignorancia de decir, si ella es madre, es cómoda porque está con sus hijos y, bueno, está todo el día encerrada ahí. No, está la madre que está 100% a cargo de sus hijos o una gran cantidad de tiempo a cargo de sus hijos y que a su vez trabaja y que trabaja en su casa o que trabaja fuera de su casa, que tiene que dejar a sus hijos bajo cuidado de alguien para poder ir a buscar el pan, ¿bien? Y que principalmente, y que a su vez también ha sido desplazada muchas veces o de su hogar o de un estatus social que de alguna manera compartía con el padre de su hijo o hija o hijos o hijas, bien, o con su pareja, ¿no? Entonces, toda esa situación de alguna manera nos lleva a esta consideración, ¿no? De mamá luchona. Aquellas madres que se dedican, aluden muchas veces, mejor dicho, el término de mamá luchona, a esas madres solteras,
que no se dedican el 100% al cuidado de sus hijos, sino que conservan muchas veces un estilo de vida antes de la maternidad, como que sale de fiesta, que tiene amigos y que se dedica a otras actividades que no están involucrados sus hijos, ¿bien? O sea, se utiliza el término mamá luchona de alguna manera para ir como contra la mujer. Pero en realidad el término ha evolucionado, ¿sí? Y ha involucionado a la hora de alguna manera, de bastardearlo, ¿no? La expresión mamá luchona, justamente como les decía, nació en México, un país netamente patriarcal, ¿sí? Y con rasgos machistas muy, muy, muy arraigados, justamente, y que inicialmente se le asignaba el término mamá luchona a las madres solteras adolescentes. ¿Sí? Posteriormente, justamente el término se fue extendiendo a todas aquellas mujeres que criaban a sus hijos solas, divorciadas, jóvenes o mayores, ¿bien? Y ese término justamente se empezó a usar en oposición a mamá guerrera. Aunque en realidad, cuando yo me fijo, ¿no? ¿Qué significa ser luchona? Justamente lo que estoy hablando es de mamá guerrera, de mamá gladiadora, de mamá luchadora, ¿bien? Pero lo cierto es que se empezó a utilizar la distinción, ¿bien? Era lo que se dedicaba el 100% de sus hijos sin importar la edad que tuviera, ¿bien? Entonces, por un lado tenía la mamá luchona y por el otro lado la mamá guerrera. Entonces, entre mamá luchona y mamá guerrera radicaba justamente que la mamá guerrera se dedicaba de lleno a sus hijos, mientras que la mamá luchona exploraba otras facetas, bien, que eran la de la vida de la mujer más allá de su lucha por ser madre. Yo, sinceramente, la disociación no la puedo hacer. ¿Sí? Para mí, una mamá luchona es una mamá guerrera, es una mamá que lucha por alcanzar los objetivos, que no pierde su feminidad, que no pierde su lugar de mujer, y que por sobre todas las cosas hace todo por sus hijos o hijas. Y que por sobre todas las cosas lo hace en el estatus, en el espacio patriarcal que le queda, ¿no? ¿Qué se esconde justamente detrás de la expresión mamá luchona? Bueno, las burlas, obviamente, que como hablábamos de redes sociales y demás. ¿Qué se esconde también detrás del término mamá luchona? Bueno, el abandono masculino, ¿no? El abandono masculino del rol paterno, ¿sí? Quienes festejan justamente los términos, las bromas sobre mamás luchonas, son en consecuencia cómplices un poco de la problemática que obviamente no estamos discriminando ni en edades ni en nada, ¿sí? Ni siquiera entre hombres y mujeres, porque muchas mujeres también se burlan, ¿sí? De otras mujeres que tienen que cubrir este rol. Pero bueno, embarazos adolescentes con una problemática hay en lugares, hay en todas partes del mundo, y no es algo que es nuevo, obviamente. Desde hace siglos existe justamente la maternidad adolescente, y la diferencia justamente radica en que antes lo hacían amparados bajo la figura del matrimonio, y ahora el matrimonio, que tal vez no está tan arraigado, no está tan de moda, ¿sí? Tal vez veíamos antes, no sé, a las abuelas o a nuestros abuelos o bisabuelas, ¿sí? Que se casaban después de tener su primera menstruación, ¿no? A partir de los 13 a los 17 años ya podían formar una familia, y después de los 20 era algo que generaba, ¿sí? Hasta cierto desprestigio si se casaba después de los 20 años, ¿no? Hoy tendríamos una causa penal, probablemente, si nos casáramos con una niña, ¿sí? O una joven de 16, de 13 años, ¿no? O no sería buen visto. En cambio, antes era mal visto si la mujer se casaba después de los 20, ¿no? Obviamente el sexo era un tabú en cualquier época de la historia, incluida en la etapa en la que justamente tenemos mayor acceso, ¿sí? Estamos hablando de los últimos 50 o a 100 años, bien, pero yendo para atrás, obviamente mucho más lo era. Desde una perspectiva más cercana a lo que nosotros queremos hacer a través de, o lo que quiero hacer a través de este video, es con una mirada un poco más empática, ¿no? Digo, existen mamás luchonas, madres adolescentes solteras, que se desentienden de sus hijos para salir de fiesta y de alguna manera delegar responsabilidad en las abuelas y otras mujeres. Sí. ¿Para qué? Para poder llevar una vida de madres, pero también ser mujeres y poder salir y poder vivir la vida, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Eso las hace peores madres o las hace malas madres? No. ¿Eso las hace perder su rol o su figura como madres? No.
de alguna manera nos tenemos que preguntar por qué están solas, si fue por una decisión o fue por una situación de abandono, ¿no? Pero la idea es justamente no desresponsabilizar a las madres en cualquier edad, ¿no? Ni por ser madres adolescentes o madres mayores, ¿no? Es preciso justamente resaltar que la problemática que compete también a padres, bien, amigos y al sistema educativo. Los niños y los adolescentes son justamente producto de las sociedades que crecen y que por tanto no se las puede juzgar de un modo radical porque hay justamente diversos factores culturales que influyen. Pero la mayoría de las mamás luchonas no son mujeres que descuidan a sus hijos. Son justamente madres que viven la maternidad desde una perspectiva diferente, ¿no? Esta perspectiva que reconocen que para ser madres no tienen que abandonarse a sí mismas. No dejan de ser guerreras, no dejan de ser luchadoras, no dejan de intentar alcanzar sus objetivos como madres, ni como mujeres, ni como personas, ¿sí? Muchas de las niñas que no pueden dedicarse de lleno a sus hijos es porque justamente deben salir a trabajar o a terminar sus estudios, ¿sí? Y hacen todo para cumplir con todos esos roles. Eso es ser luchona. Otro de los comportamientos por los que las mamás luchonas, por ejemplo, son juzgadas es porque siguen su vida de alguna manera normal, porque intentan tener novios o novias o parejas, ¿viste? O visten de alguna manera como les agrada. Eso no es, de alguna manera, no le quita su gran función de madre, no la desresponsabiliza bien, ni le quita, mejor dicho, responsabilidad a la hora del cuidado de sus hijos o hijas. Ciertamente es, no pierden su sentir de ser mujer, bien, de intentar verse bella, de intentar compartir espacios sociales por ser una madre a cargo, ¿no? En pleno siglo XXI, en el que estamos transitando, obviamente las mujeres consideran la maternidad como una faceta normal de su vida. ¿Sí? Ser madre no era, antes se la veía como casi como el ocaso de la vida de la mujer. La mujer trataba de, no al principio, ¿no? Pero digo, llegamos a un momento en el que la mujer trataba de postergar bien el embarazo, ¿sí? Para de alguna manera decir, bueno, ya hice todo, entonces me embarazo y sé que a partir de ahora mi vida va a ser difícil o se va a terminar, por decirlo de algún modo. Bueno, no, ciertamente hoy, las madres de hoy son distintas, ha cambiado el embarazo, la maternidad, ¿sí? El traer una vida o el decidir no tenerla. Es una faceta de la vida que no interfiere en el desarrollo social y personal como mujer, y profesional. ¿Sí? Una madre soltera que se atreve, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A ser madre soltera, a ser madre sola, o que de alguna manera deviene en madre soltera, es valiente y se atreve justamente a desarrollar su personalidad, con autonomía y con individualidad. O sea que sacando un poco a aquellas madres que de alguna manera se les burla de madres luchonas porque se desentienden de la crianza, ¿bien? Y le ceden esa crianza a otra figura materna, ¿bien? Eso le sacamos, de alguna manera, el premio de ser luchonas si lo vamos a aliar a luchadoras y a guerreras, ¿no? Y vamos a decir que de acá en adelante no tiene que ser un sinónimo de burla el decir mamá luchona, ¿sí? Está bien, podemos prendernos en alguna broma, en algún reel, en las redes, bien, de los chistes de mamá luchona. Pero lo cierto es que todos tenemos que saber, ¿sí? Que mamá luchona no tiene que ser un prejuicio, ¿sí? Y no se tiene que utilizar para perjudicar a una persona, sino para reconocerle a una mujer que es guerrera, ¿sí? Que es gladiadora, que es luchadora justamente por los objetivos de darle todo lo mejor para sus hijos o hijas, ¿bien? Y para su persona, como mujer, como madre, ¿sí? Pero principalmente como mujer. Bueno, espero que les haya interesado el trabajo, el video y el desarrollo. Espero que hayan llegado a las mismas conclusiones que yo. Si no, obviamente, pueden dejar los comentarios. Y bueno, es muy interesante. Me interesó mucho poder leer sobre el tema. Y bueno, les mando un abrazo a todas las madres, a todas las mujeres principalmente, y a todas las madres, luchonas y no luchonas, luchadoras, gladiadoras y guerreras. Que tengan una muy buena noche. Buen fin de semana.